Vamos a dar inicio a la segunda unidad que se llama cuentas y documentos por cobrar. El objetivo de esta unidad es que nosotros podamos comprender cuál es la importancia del manejo de las cuentas y los documentos por cobrar, que podamos aplicar esas reglas de evaluación y presentación que existen y a la vez que podamos dominar algunos métodos de estimación para cuentas incobrables. A nivel general voy a estar explicando un poco los conceptos básicos para luego hacer los ejercicios, que es lo que nos corresponde en este caso. Bien, ya ustedes conocen que la cuenta por cobrar o bien documentos por cobrar son cuentas de activo. Estas cuentas se utilizan cuando generalmente haces una venta al crédito y en ese momento que le das crédito al cliente, se origina o bien una cuenta por cobrar o un documento por cobrar. Va a depender de la formalización que tengamos nosotros con algún documento, con los documentos. Ahí les voy a explicar más a detalle. Entonces, las cuentas por cobrar básicamente se originan de las ventas que se realizan al crédito. También nosotros a este término de cuentas por cobrar comúnmente le llamamos clientes. Entonces, cuando ustedes vean la cuenta clientes o cuentas por cobrar, estamos hablando básicamente de lo mismo, ¿verdad? Entonces, en el esquema que les presento a ustedes y que pueden ver en pantalla, está el ciclo financiero para una empresa comercial y el ciclo financiero para una empresa industrial. Cuando una empresa es de comercio, que son aquellas empresas que únicamente compran y venden un producto, a esas es que nosotros le llamamos comerciales. Estas empresas que solo compran y venden un producto, su ciclo es más corto. Como ustedes lo pueden observar aquí en el esquema, inicialmente estas empresas tienen efectivo. Con el efectivo ellas compran el inventario. El inventario es todo el producto que tienen disponible las empresas para vender. Posterior, si hacen una venta y la hacen al crédito, se generan las cuentas por cobrar y una vez que el cliente me cancela, nuevamente me entrega el efectivo. Entonces, a esto nosotros le llamamos ciclo financiero, ¿verdad? Es el proceso que se da desde que tengo yo el efectivo, lo invierto para comprar inventario, lo doy al crédito a los clientes y se generan las cuentas por cobrar y posterior a eso me recibo el efectivo nuevamente del cliente. Esto es cuando una empresa es de comercio. Cuando una empresa es industrial, le llamamos industriales a las empresas que transforman la materia prima en un producto terminado. Entonces, el proceso es un poco más extenso. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellas tienen que adquirir la materia prima, someterla a un proceso de producción, luego venderla y hasta final nuevamente obtener el efectivo. Entonces, en una empresa de industria tenemos inicialmente el efectivo. Del efectivo la empresa compra la materia prima. Esta materia prima la somete a proceso productivo, que es el área de producción. Una vez que se ha vendido, la vende un ejemplo al crédito, se generan las cuentas por cobrar y posterior a eso se recibe el efectivo. Un ejemplo de una empresa industrial son todas las zonas francas, una fábrica, todas las pureras, por ejemplo, que existen aquí en Estelí, son calificadas como empresas industriales. Entonces, estos dos ciclos lo que nos quieren explicar es el proceso que cuando se vende al crédito se va a originar lo que llamamos nosotros cuentas por cobrar o bien le podemos llamar clientes. Entonces, el término que estamos viendo ahora es que cuando una empresa vende al crédito, se generan las cuentas por cobrar o los clientes. Eso es el primer concepto que yo quiero que retomemos en este punto. El tiempo que se tarda el efectivo en volverse a convertir nuevamente en efectivo va a depender de los términos de crédito de la empresa y de la experiencia de cobro que la empresa pueda tener. Los términos de crédito van a estar en dependencia. Por ejemplo, hay empresas que te dicen, yo te doy crédito para una semana, yo te doy crédito al cliente, ¿verdad? Me refiero, yo te doy crédito para 15 días. Otras dicen, yo doy crédito para un mes, ¿ya? Entonces, el ciclo es el tiempo que se tarda el efectivo en volverse a convertir en efectivo.
Como bien nos dicen aquí, el término de crédito muchas veces está influenciado en la práctica, en la industria, mientras que las políticas de cobro son implementadas por la administración. Entonces, en este caso, los términos, ¿verdad?, de crédito van a depender de cada empresa. Cada empresa tiene su propia política y no necesariamente la política de una empresa tiene que ser la política de crédito de otra empresa. Todas las empresas adoptan la política que consideran que mejor les puede dar resultados. Entonces, cuando nosotros hacemos una venta al crédito, registramos así, hacemos un cargo a la cuenta de clientes o cuentas por cobrar. Recuerden que cargo es un registro en el debe. Ya esos conceptos los manejamos y no podemos perdernos en ese aspecto. Entonces, un cargo a la cuenta de cliente y se abona a la cuenta de ventas o bien otros ingresos por servicio en dependencia de lo que se esté dando en el movimiento, ¿verdad? Esto es para efectos de hacer un asiento contable. Luego tenemos, miren, generalmente cuando damos crédito, voy a comentarles algo aquí para que más o menos lo asociemos con lo que hacemos nosotros en contabilidad. Yo creo que ustedes han visto que cuando una persona tiene una pulpería, esa persona da crédito, le da crédito a sus vecinos. Y generalmente esa persona que le da crédito a sus vecinos en un cuadernito cualquiera, lleva apuntado a quién le dio crédito, qué fue lo que llevó, y ahí llevan su control. De manera, podríamos decirlo, informal. ¿Por qué? Porque solo compran un cuaderno y ahí van poniendo arriba el nombre del cliente y ahí le van poniendo todo lo que el cliente llevó y después le ponen cuánto el cliente abonó, cuánto les debe. Yo he visto en algunas pulperías, por ejemplo, que son bien ordenados, igual llevan un cuaderno y yo me fijo que lleva el cuaderno, lo lleva el cliente. Entonces el cliente llega y el dueño de la pulpería es el que le anota y la persona se vuelve a llevar el cuaderno. En otras he visto que es el mismo encargado de la pulpería el que anota y aquel otro simplemente se va y no lleva ningún, y no se ve, no se ve pues en este caso no se ve, ¿verdad?, el control. Entonces cada uno adopta como mejor considere. Eh, yo creo que todos, ¿verdad? Lo podemos ver. Entonces, eso es una forma de controlar el crédito que se le está dando a los clientes. ¿Algún comentario con respecto a este punto? Lo han visto, ¿verdad? Que así es como se trabaja, al menos en las pulperías, pues lo llevan de una manera informal, pero ellas llevan su control. A eso le llamamos nosotros control de la cuenta de clientes o control de lo que se da de los créditos a los clientes. ¿Podrían comentarme algo en esto o avanzamos? Avanzamos entonces. Entonces, esta forma que nosotros podemos ver aquí es una forma informal. Yo le llamo informal porque ellos recuerden que es una pequeña pulpería y no está obligada a llevar contabilidad. Son pequeños negocios, la contabilidad para ellos no es exigido. Entonces ellos se auxilian de esos controles. No estamos diciendo que ese control no sirve. Por supuesto que sirve, porque esa es la forma que ellos adoptan para poder trabajar. Le llamo informal porque no es formalizado en la base de contabilidad, ¿verdad? Pero nosotros estamos aprendiendo contabilidad y quiero enseñarles yo cómo debemos hacerlo formalmente. Cuando yo hablo formalmente es cómo debemos hacerlo en base a la práctica contable. Entonces, como nosotros le estamos dando crédito a los clientes, estos créditos tienen que ser controlados. Miren, en algunas empresas utilizan algo que se llama software o programas que son especiales esos programas para mantener este control. Por ejemplo, aquí lo podemos ver con las empresas comerciales como la Curazao, el Gallo Magallo. Ellas llevan un sistema donde el cliente le llevan el control a cada uno de los clientes. Eso lo hacen a través de un software, ¿verdad? Que es un programa. Si nos vamos a las
a las industrias, a las más bien a las del sistema financiero, a las que otorgan crédito, también hay un sistema, el sistema se llama cartera y cobro. Igual, por ejemplo, en la universidad, en la universidad hay un sistema que es el sistema de cartera y ahí está el control de todos los pagos que van haciendo los estudiantes. Y si ustedes han tenido la oportunidad de ir a recibir ese servicio, vos entregas tu número de carnet y ahí te aparece todo tu registro. Ya cuánto pagaste, cuándo fue que pagaste, cuánto debes. Eso es un control. Eso es el control que le llamamos nosotros de la cuenta de clientes, ¿verdad? Hay otras empresas que no tienen un sistema o no tienen un software, entonces estas empresas lo hacen a través de Excel, poder llevar un control en una hoja de Excel. Lógicamente lo más ideal es que tengas un programa para llevar el control de cartera, así le llamamos nosotros. Cartera se le llama a todo el conjunto de clientes que tenemos. Entonces, poder llevar un control, pero no todas las empresas, aunque dan crédito, no todas tienen para adquirir un software. Entonces, lo que hacen es llevar un control formal, pero lo hacen a través de otras herramientas. Algunas lo hacen en Excel, porque en Excel bien puedes montar un registro para cada uno de los clientes, o bien hay otros que prefieren hacerlo manualmente y lo hacen en cualquier documento, en un libro, perdón, que puede ser en un order books o puede ser en cualquier libro de los que compras en las librerías. No sé si han tenido la oportunidad de ver unos que se llaman libro mayor, que son unos libros de pasta gruesa que los venden en las librerías, que los podemos ocupar para formalizar la contabilidad y que también son útiles para llevar este tipo de controles. En pantalla les estoy presentando unos pequeños cuadros que estos se utilizan, este es el rayado prácticamente que debemos usar nosotros para manejar estos libros. La estructura del mayor auxiliar de clientes, aquí lo podemos ver, por ejemplo, aquí tengo dos clientes, el cliente Alarcón y el cliente Balmaceda. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner en ese cuaderno para rayarlo? Voy a poner la fecha, el concepto, esto de F es el folio, les voy a explicar a qué se refiere folio, el debe, el haber y el saldo. Recuerden que el debe es cuánto le di de crédito, cuánto me pagó el cliente y cuánto es el saldo que él me debe. Entonces, este control yo lo puedo llevar por cliente. Entonces, aunque aquí esto que les estoy sombreando inicialmente sea pequeño, vos lo podés montar así en Excel. Vos podés montar una hoja de Excel para el cliente Alarcón y le voy a establecer esta formalidad. Le voy a poner la fecha, le voy a poner el concepto, le voy a poner los movimientos de folio. Folio es para manejar un control de página, ya se los voy a explicar. Debe, haber y saldo. Entonces, si tengo 10 clientes, entonces yo puedo abrir 10 hojas de Excel, donde ahí voy a llevar el control de cada uno de los clientes. Es lo mismo como les explicaba el dueño de una pulpería. Él lleva su registro, solamente que él le pone fecha, él le pone concepto, pero él no le pone estos términos, debe, haber y saldo. Eso le pone cuánto le dio de crédito, cuánto le pagó y cuánto le queda debiendo. Pero nosotros, los términos contables son debe, haber y saldo, ¿verdad? Esos son los conceptos que nosotros manejamos y en base a eso podemos hacer el rayado de nuestro libro. Incluso el software que nosotros podemos utilizar para cartera mantiene generalmente esta misma formalidad de rayado. Entonces, esto yo lo puedo hacer en una hoja de Excel y si lo quiero llevar en un libro, en un order books, entonces voy a rayarlo de esta misma forma. Este es el rayado que yo le voy a poner y ahí voy llenando todos los datos, ¿verdad? No es que voy a hacer un cuadrito así de pequeño por cada cliente, sino que yo dejo una sola hoja para un cliente y si ese cliente es un cliente que lleva mucho producto y que constantemente tiene más movimiento, pues le puedo dejar hasta 5 hojas libres para poder continuar con el otro cliente, ¿no? Y que de esta forma yo tener un solo control. Entonces, esto es la forma en cómo debo rayar, porque esto se llama mayor auxiliar. ¿Qué significa? Aquí donde yo llevo el control de lo que le voy dando al crédito y de lo que el cliente me va a pagar. Cuando llamamos mayor auxiliar, auxiliar es para referirnos a cliente, a que se maneja por cliente. Entonces, si tengo 10 clientes, voy a llevar un auxiliar por cada cliente. Pero también está el mayor general. El mayor general es donde no lo hago por cliente, sino que lo hago por todos los clientes. Si ustedes se fijan aquí, no sé cuál es el cliente. Solo me está diciendo el 1 de marzo
bueno, más bien el 3 de marzo hice una venta de 30.000 córdobas, que el 4 de marzo hice otra venta de 60.000 córdobas, pero no sé a qué cliente se la hice. Entonces, para saber eso, ¿qué necesito? Irme al auxiliar. Entonces, generalmente, cuando tenés un software, vos lo podés decir, lo quiero consolidado, entonces él te haría un general, no te lo saca por cliente, porque lo que querés ver es cuánto te deben en total. Entonces dice usted, lo quiero a nivel general, 33.000 córdobas me deben los clientes. Pero o alguien más puede decir, pero me interesa por cliente. Bueno, si es por cliente, entonces le vamos a hacer el auxiliar. Vamos a sacar cuánto nos debe cada uno de los clientes. Esto que está aquí es esto mismo que se presenta aquí en este otro, solamente que aquí lo presento a nivel general, que es de todos los clientes, y aquí lo presento a nivel auxiliar, que es detallado por clientes. ¿Ya? Entonces, también es necesario llevarlo a nivel general y también es necesario llevarlo a nivel auxiliar. Entonces, esto de folio es el número de página, por ejemplo. Cuando yo digo folio 1, es que viene del folio 1. El folio 1 es del cliente Alarcón. Si se fijan aquí, cliente Alarcón. Si yo digo que esto es del folio 2, entonces yo digo que el folio 2 le pertenece al cliente Balmaceda. Folio es lo mismo que número de página. Entonces, ¿qué significa? Que a Balmaceda lo tengo en la página 2, que a Alarcón lo tengo en la página 1. Si ustedes han visto los order books, estos ya vienen numerados. O se han visto los libros diarios y los libros mayores también ya vienen numerados. Es que ellos ya traen su número de página, esos libros. Ya dice 001, 002, 003, 004. Entonces eso te permite que vos puedas llevar un control de este tipo. Entonces esto es la forma en cómo podés manejar el control de la cuenta de cliente. ¿Qué es lo que les explicaba? El de una pulpería lo hace en un cuadernito a nivel informal, pero es como que él hace esto, solo que de una forma informal. Nosotros en una empresa lo convertimos eso mismo, porque hay que llevar el control de los clientes, pero lo hacemos de esta forma, más formal. ¿Qué significa más formal? Que ya le ponemos una fecha, que ya le ponemos el concepto, que le ponemos el folio, que ponemos los conceptos debe, haber y saldo. Es lo mismo que hace el de la pulpería, pero nosotros traducido a la formalidad contable. ¿Comprendido? Sí, profe. Perfecto. Recuerden que nosotros nos estamos enfocando en lo que son en las empresas. Entonces nosotros tenemos que ir viendo la formalidad de la contabilidad. ¿Qué es lo que la contabilidad me dice? ¿Verdad? A eso se le llama formalidad, pues. Entonces es lo que estamos aprendiendo. La cuenta de clientes, ¿cómo se debe presentar en el balance general o las cuentas por cobrar? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estudiábamos contabilidad financiera 1, aprendíamos estas cuentas. Dentro del activo circulante están las cuentas de clientes o cuentas por cobrar, préstamos por cobrar, anticipo a empleados, documentos por cobrar o intereses por cobrar. Todas estas cuentas que reflejan al final algo que debe cobrar la empresa son cuentas de activo circulante. Recuerdan que el activo circulante es el activo que se está constantemente moviendo dentro de la empresa y del cual la empresa genera ingresos de forma directa. Por eso le llamamos nosotros cuentas por cobrar a todo este rubro. Entonces, todo el rubro de las cuentas por cobrar se presenta. Pueden haber clientes o cuentas por cobrar, pueden haber préstamos por cobrar, pueden haber cuentas de anticipo a empleados, pueden haber documentos por cobrar y así también pueden haber intereses por cobrar en este caso. Estas son entonces las principales cuentas o el rubro principal que nosotros tenemos para el caso de las cuentas por cobrar dentro de la empresa. Las partidas por cobrar a largo plazo que no tienen un periodo de vigencia de un año se muestran en la sección de otros activos dentro del balance general. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos tener cuentas por cobrar o documentos por cobrar cuyo periodo de plazo o el vencimiento es mayor a un año. Cuando es mayor a un año, yo no las puedo clasificar como un activo circulante.
porque el activo circulante es claro y nos dice que un activo es circulante solamente si su periodo es menor a un año. Entonces, si el periodo es mayor a un año, ya no lo podemos considerar circulante. Nosotros le llamaríamos activos a largo plazo y dentro de la clasificación del activo a largo plazo lo ubicaríamos nosotros como otros activos. Entonces, dentro de la cuenta de otros activos vamos a tener documentos por cobrar o bien vamos a tener préstamos por cobrar, ¿verdad? En dependencia, intereses por cobrar. También podemos tener cuentas por cobrar que sean periodos mayores a un año. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros ven, y el término aquí lo pueden ver ustedes, se llama cuentas incobrables. ¿Qué significa? Significa que vamos a tener algunos clientes que por alguna razón no nos van a poder pagar en el momento que corresponde. Y en ese momento empieza el cobro dudoso. ¿Qué significa? Le di crédito a un cliente X. Este cliente no me quiere pagar, que es una causa, una situación que se presenta, pues el cliente no te quiere pagar. Otro caso, el cliente no es que no te quiera pagar, sino que por una situación especial que está atravesando, está dando problemas en el pago. Y vamos a ver diversas situaciones. Pues entonces, cuando se da cuando una empresa vende al crédito, el riesgo de que no le paguen está presente. Eso es un hecho. Y a eso es lo que nosotros, desde el punto de vista contable, le llamamos cuentas incobrables. Entonces, una cuenta incobrable básicamente es el importe que nosotros consideramos irrecuperable o bien de difícil cobro, ¿verdad? Lógicamente, el hecho que le llamemos incobrable no significa que la empresa no va a hacer su gestión de cobro. La gestión de cobro se va a hacer y se va a llegar hasta la última instancia para que el cliente te pague, ¿verdad? Pero va a haber casos en los cuales no vas a poder hacer nada, simplemente la empresa perdió. Por eso las empresas cuando dan crédito son bien estrictas en ese sentido, porque no le pueden dar crédito a cualquier persona porque simplemente no te va a pagar probablemente, ¿verdad? Y toda empresa quiere recuperar su dinero. Entonces, ese es el concepto de cuentas incobrables. Tengamos presente nosotros que siempre que la empresa dé crédito, va a estar presente la cuenta incobrable. ¿Qué significa la cuenta incobrable? Aquellos clientes que probablemente no te vayan a pagar o aquellos clientes que simplemente están presentando problemas para pagarme por alguna situación especial. Entonces, ¿qué pasa? Ven este concepto que dice estimación para lo que estoy marcando ahora. Se llama estimación por cuentas incobrables o estimación para cuentas de dudoso cobro o de cobro dudoso. ¿Por qué le llamamos estimación? Estimación es un concepto que estimado es como un aproximado. Uno dice, yo estimo que el tanto por ciento. Entonces, estimar es porque no tenés la realidad de cuánto es lo que no te van a pagar. Entonces, las empresas tienen que estimar el monto de lo que probablemente no les vayan a pagar. A eso le llamamos nosotros estimación para cuentas incobrables. Este concepto para ustedes no es nuevo, porque cuando hicimos balances generales, yo les decía a ustedes, de la cuenta por cobrar le vamos a restar la estimación para cuentas incobrables, que es el monto que se considera que los clientes no te puedan pagar. Ahí vamos entonces. El objetivo de la clase del día de hoy es ver cómo calcular esta estimación, cómo llegar a calcular este dato cuando un cliente está presentando problemas en el pago, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros. Ahora, me voy a trasladar a ver los métodos para calcular las cuentas incobrables. Quiero hacerlo a través de los ejercicios. Entonces, existen tres métodos en esta contabilidad financiera y más bien tres métodos que pueden usar las empresas para calcular estas cuentas incobrables. O sea, ¿a qué se refiere esto? Tengo una X cantidad que me deben los clientes. Necesito determinar las cuentas incobrables. ¿Cómo lo calculo? Para eso existen tres métodos en contabilidad. Voy a ir explicando cada uno de los métodos para que ustedes puedan comprenderlos y la empresa va a aplicar el
método que considere conveniente, ¿verdad? Entonces, el tema de ejercicios que voy a dar es métodos para calcular las cuentas incobrables. Me voy a trasladar ahora a Excel. Aquí ya tengo el archivo para podérselo ir explicando mejor a ustedes. Ya saben que si tienen dudas o si tienen preguntas, simplemente pues por favor hacérmelas en el momento. Miren, es el mismo orden que está en el folleto, pero cada uno de los ejercicios los pasé a Excel para poder hacerlo más fácil y poderles explicar mejor a ustedes. El primer método se llama método porcentaje de ventas. Así se llama el primer método. ¿En qué se basa este método? Miren, hay tres métodos: porcentaje de ventas, porcentaje de clientes y cancelación directa. La empresa va a aplicar el método que considere conveniente. O sea, lo que yo quiero calcular es cuánto va a ser la estimación de cuentas incobrables. Les doy un ejemplo. A mí me deben 10.000 córdobas, pero yo sé que hay cuentas incobrables y no puedo decir que esos 10.000 córdobas los voy a mantener durante toda la vida si hay algunos clientes que no me están pagando. Entonces, contablemente, esos clientes que no me pagan, yo tengo que ir restándolos de ese monto original. Y a eso es lo que nosotros le llamamos estimación para cuentas incobrables. Entonces, ¿cómo calcular esa estimación? Es lo que vamos a aprender. Entonces dice que para calcular la estimación para cuentas incobrables hay tres métodos: porcentaje de ventas, porcentaje de clientes y cancelación directa. El primer método se llama porcentaje de ventas. Voy a explicarlo con este ejercicio. La empresa comercial de Oriente S.A. realizó durante el año 2009 ventas al crédito por valor de 1.200.000. De estas ventas que tuvo al crédito, hubo devoluciones que hicieron los clientes equivalentes al 5% y rebajas sobre ventas por valor de 5.000. Después dice, de una cuidadosa revisión, el contador estima que el 1.5% de las ventas netas al crédito son incobrables. ¿Qué criterio se está tomando en cuenta aquí? El criterio del contador. Dice el contador, consideramos que de todo lo que nos deben los clientes, el 1.5% va a resultar incobrable. Ese 1.5, ¿cómo se determinó? En base al criterio que tiene el contador. Ya pudiste haber hecho un estudio y pudiste determinar que tales clientes están presentando problemas en el pago. Entonces, en base a eso se determinó este porcentaje. O sea, no es que yo voy a decir, ponerle el 2, ponerle el 3, ponerle el 4. No, los porcentajes se identifican, aunque son estimados, se identifican en base a los estudios que hiciste. A ver, yo digo, por ejemplo, tengo 10 clientes. De esos clientes, un cliente no me va a pagar. Entonces, podemos decir que ese cliente es el que no me va a pagar. Entonces, si yo divido, un ejemplo, 1 entre 10 y luego lo multiplico por 100, pues digo, el 10% de eso no me va a pagar. El 10% de mis clientes no me van a pagar. Ese es el porcentaje que voy a usar para la cuenta incobrable. Un ejemplo, le estoy dando una idea. O sea, no es que este valor del 1.5% el contador se lo inventó, sino que ya se habían hecho los estudios y en base a esos estudios determinamos que este porcentaje puede ser incobrable. Entonces aquí dice, después de una cuidadosa revisión, el contador estimó que el 1.5% de las ventas netas a crédito. Entonces, para eso tendríamos que calcular esas ventas netas a crédito, ¿verdad? Entonces, dice que las ventas netas se calculan de esta forma. Esta fórmula ustedes ya la habían visto. La habíamos visto cuando vimos contabilidad 1. Ventas netas va a ser igual. Va a ser igual a las ventas totales, que son, las ventas totales es 1.200.000 córdobas. Ventas totales, 1.200.000. Dice que hubo devoluciones del 5%. Entonces, menos
esas devoluciones del 5%. A este valor le voy a calcular el 5%. Me da 60.000. Y le voy a seguir restando, porque aquí estoy siguiendo la fórmula. Ventas totales menos devoluciones sobre ventas menos rebajas sobre ventas. En el caso de las rebajas sobre ventas, dice que las rebajas sobre ventas son de 5.000 Córdoba. Entonces utilizamos ese valor de las rebajas sobre ventas para ponerlo dentro de los 5.000 Córdoba. Entonces, aplicando la fórmula que ya conocíamos y que ya ustedes conocían, vamos a calcular cuánto es el valor de las ventas netas. Entonces, el valor de las ventas netas sería restarle a este valor de 1.200.000, le restamos los 60.000 de las devoluciones sobre venta y le restamos los 5.000 de las rebajas sobre venta. Entonces, repito, ¿verdad? Nuevamente. Para calcular este valor de 1.135.000, le resto a las ventas totales las devoluciones sobre ventas y las rebajas sobre ventas. Es decir, 1.200.000 menos los 60.000 menos los 5.000 y eso me da 1.135.000. Entonces, este valor de 1.135.000 es la venta neta. Ahora, para calcular las cuentas incobrables, ¿Dónde vamos? aquí sería estimación para cuentas incobrables ¿Qué lado? ¿Qué valen vos? Hay alguien que esté en negocio ahí, por favor, si pueden desconectar el audio para que no miremos que está haciendo una compra de no sé qué. Veamos. Estimación para cuentas incobrables, entonces. Estimación para cuentas incobrables me dice que es. ¿Qué me dice el ejercicio? Aquí el ejercicio está más que claro. Dice que el contador estimó que el 1.5% de las ventas netas a crédito. ¿Cuáles son las ventas netas a crédito? Este dato que calculamos aquí. Entonces, de este dato que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? De este 1.135.000, el 1.5% es incobrable. Entonces multiplicamos a este valor, le vamos a multiplicar por el 1.5%. Nos da 17.025. Entonces, este dato es lo que esto es lo que es incobrable. 17.025 es lo incobrable. Ya, eso fue lo que la empresa estima como incobrable de este monto total que le deben. De este 1.135.000, el 1.5%, que son 17.025, es lo que se considera como incobrable. ¿Qué significa esto? Que de 1.135.000 córdobas que me deben todos los clientes, 17.025 es tan peligroso de que se pierdan. Eso es estimación para cuentas incobrables. Que el cliente, los clientes quizás que estén en esta parte no te quieran pagar, ¿correcto? Entonces, no significa que los 17.025 los voy a perder por completo. Probablemente, eso es lo que yo he estimado, pero probablemente pueda recuperar parte de este monto, porque los procesos de recuperación van a continuar. La empresa va a realizar su gestión, ya, o a lo mejor no es ni 17.025, a lo mejor es más. ¿Por qué? Porque vos pudiste estimar el 1.5 y a lo mejor se te elevó incluso hasta el 3% o hasta más. ¿Por qué? Porque simplemente
hay más clientes que están presentando problemas porque simplemente hay algunos o no estamos haciendo la gestión de cobro correcta. Entonces puede provocar que aunque yo haya determinado que solo voy a perder 17.025, cuidado y se eleva a más alto el monto, porque no hago la gestión de cobro, por estarle dando crédito a los clientes sin una calificación adecuada. O sea, le doy crédito a cualquiera y ni siquiera tomo respaldo de ese crédito que le estoy otorgando. Entonces, esta es la situación de los créditos. Entonces, este es el primer método. ¿Cómo calcular la estimación? Basándome en las ventas que yo tengo realizadas. ¿Cómo aparecería esto en el balance general? Bueno, aquí yo tengo ya un dato original. Dice que inicialmente al 30 de junio habían 8.000 córdobas en la cuenta de estimación para cuentas incobrables. Pero que si le agrego el saldo que me queda al 31 de diciembre de 2009, ¿verdad? Que son los 17.025 que acabo de calcular, entonces se me va a elevar de 8.000 que tenía a 25.025. ¿Ya? A 25.025. Las cuentas incobrables se registran en el haber. Ese es su movimiento, debe ser en el haber. Entonces tenía 8.000 anteriormente, más los 17.025 que calculé ahorita, ya se me está elevando a 25.000 córdobas las cuentas incobrables. La empresa, ¿por qué es importante hacer estos análisis? Porque tiene que identificar cómo poder recuperar eso antes de que se le pueda volver una mayor cantidad más alta que esta. Las cuentas, miren, todo aquello que se considere incobrable para la empresa es un gasto. ¿Por qué es un gasto? Porque es una pérdida. Estos 17.000 córdobas que yo he registrado aquí es lo que estás perdiendo si no te pones las pilas, como decimos nosotros, a recuperarlo. Correcto, pero contablemente esta es la pérdida que yo voy a registrar. Entonces, con la misma fecha de 31 de diciembre, ¿verdad? Aquí podemos poner que es la estimación, o podemos ponerle cuentas incobrables. Cuentas incobrables, vamos a ver, en el debe lo tendría que poner su registro, 17.025, y el gasto es de este monto. Entonces, si ustedes observan aquí, ¿qué me va a decir la cuenta de gastos de venta? En el estado de resultados, que hay una cuenta incobrable por 17.025 córdobas. ¿Ya? Entonces, eso me está indicando que tenemos nosotros una pérdida en el periodo de 17.025, que si no nos ponemos a recuperarlo, se puede elevar. ¿Cómo presentaríamos esto en el balance general? Ya con ustedes lo habíamos hecho, porque ya habíamos hecho balances generales. ¿Cómo se presentaría esto entonces? Dice que los clientes me deben 1.135.000. Eso me deben los clientes. Menos la estimación que yo calculé ahora, que son 17.025. Entonces, las cuentas por cobrar, el saldo o el neto de cuentas por cobrar, es la resta de estos dos valores, que serían el 1.135.000 menos los 17.025. Le puse más aquí en la operación porque aquí le puse menos, pero si no quieren ponerle aquí menos, para no confundirle, le voy a poner positivo y aquí lo voy a restar. Para no, aquí. Entonces miren, aquí está. Así se presenta en el balance general. ¿Cuánto te deben los clientes? ¿Cuánto es la estimación que acabas de calcular? ¿Y cuánto es el neto? ¿Qué significa esto? Que de este 1.135.000 le voy a restar 17.025, que es lo que estoy considerando que está de dudoso cobro, pero no significa que no voy a seguir mi gestión para poder recuperarlo, lo que significa que al menos 1.117.975 Córdoba no están peligrando todavía, ¿verdad? Porque recuerden que cada mes esto se calcula mensual. Mensualmente tenés que ir calculando este tipo de situaciones. Tenés que ir haciendo estudios. A ver, si al 30 de septiembre tenían que haberme venido a cancelar tantos clientes y al 30 de septiembre no me han venido a cancelar esos clientes, pasó una semana y esos clientes no me pagaron y ya llevan una semana de atraso, ya eso lo empiezo a considerar incobrable.
No significa que el cliente no me vaya a pagar, sí me va a pagar, pero contablemente usted ya lo considera incobrable. Y cuando me refiero a incobrable no es que no lo vas a cobrar, sino que contablemente ya lo registras como que está presentando problemas X monto. Aquí lo que estoy diciendo es que 17.000 Córdoba, que aunque le llamemos incobrable, no significa que ya no se van a cobrar, sino que esos 17.000 Córdoba están en dudosa recuperación. ¿Por qué? Porque los clientes me están presentando problemas para pagarme este monto. Estamos. Pero la gestión debe continuar, la gestión de cobro continúa y a lo mejor vas a recuperarlo, pero a veces no lo vas a recuperar todo. ¿Por qué? Porque si ya un cliente te presenta problemas, ese cliente probablemente ya no te pague en algunos casos. Otros clientes es porque simplemente alguna situación les está afectando para que te puedan pagar. Muy bien. ¿Preguntas con este primer método? Profe, ¿qué significa esa F que sale ahí? F es folio, es lo mismo que ya les había explicado. Folio es cuando llevo el número de página en el que puedo encontrar esta otra información. ¿Cómo hacer el asiento contable para registrar las cuentas incobrables? Sería así, fíjense bien. Voy a hacer rápidamente un asiento. Entonces tenemos aquí código, un ejemplo, el nombre de la cuenta, parcial, debe y haber. Si me dirían, hagamos un asiento contable para registrar las cuentas incobrables, entonces, este se llamaría asiento de ajuste. ¿Cómo se hace el asiento de ajuste? Se hace de la siguiente forma. Vamos a poner gastos de venta como subcuenta de gastos de venta, cuentas incobrables. Contra estimación. Este es el asiento de ajuste que debemos hacer siempre para cuentas incobrables. No les pongo código porque no tengo el catálogo, pero ya ustedes ya eso lo saben usar. Y dentro de la cuenta estimación para cuentas incobrables, igual podemos tener una subcuenta que diga cuentas incobrables. Entonces, estas dos son las cuentas de mayor y estas son las de la subcuenta. Entonces, este de cuenta incobrable son los 17.025, van para el gasto. Y esta otra, que es la estimación para cuentas incobrables, aquí la tenemos. Esto es nuestro asiento de contabilidad. El asiento de contabilidad 17.025 y aquí le pondríamos registrando ajuste por cuentas incobrables. Entonces, siempre que ustedes hagan un registro contable por cuentas incobrables, el asiento de contabilidad que vamos a registrar es este que está aquí. Gastos de venta en el debe contra estimación para cuentas incobrables en el haber. ¿Qué significa? Significa, ¿verdad?, que tenemos nosotros entonces una cuenta del estado de resultados, que sería la cuenta de gastos de venta, y tenemos la cuenta de estimación para cuentas incobrables, que es la que nosotros utilizamos y que es la que ponemos en el balance general. Muy bien. De esta forma quedaría entonces el asiento contable. Los 17.025 que pondríamos en el debe y los 17.025 que pondríamos en el haber. ¿Preguntas entonces hasta este punto? Este es el primer método, se llama método porcentaje de ventas. Yo siempre les voy a compartir el archivo para que ustedes ahí puedan verlo más a detalle. Podemos continuar al método 2.
Ahí está ya, ¿verdad? El asiento contable completo. Bien. Método 2. El método 2 se llama método porcentaje de clientes. Es otra forma de calcularlo. Es otra manera de hacerlo. Ya, aquel era porcentaje de venta, es decir, tomar en cuenta los valores de las ventas. Este se llama porcentaje de clientes. Entonces, ¿qué es lo que toma en cuenta este otro método? Los clientes, el valor de los clientes según la cuenta incobrable que hemos tenido en los periodos anteriores. Entonces, aquí estamos en el método 2. Dice el ejercicio. En el año 2016, el libro mayor de la empresa, El Comercio, muestra un saldo de la cuenta de clientes por 2.200.000. La experiencia en años anteriores nos indica lo siguiente. ¿Qué me dice aquí? Que en el año 2012, el saldo que me debían los clientes era de 1.000.000 y que lo que se dio incobrable fueron 30.000 cortos. En el 2013 vendimos 1.200.000 al crédito y 25.000 Córdoba fueron incobrables. En el 2014 vendimos 1.750.000 y 32.000 eran incobrables. En el 2015 1.900.000 vendimos y 35.000 Córdoba eran incobrables. Entonces, nos piden que hagamos el asiento de ajuste, en este caso, ¿verdad? Para poder registrar la pérdida. Entonces, fíjense bien, lo primero es calcular cuánto va a ser la cuenta incobrable. Entonces, para calcular las cuentas incobrables, lo que necesito es, primeramente, calcular este dato. ¿Cuánto sería la estimación para cuentas incobrables? Pero aquí, en este ejercicio, no me presentan un porcentaje como en el anterior. Entonces, para calcular el porcentaje de estimación para cuentas incobrables, lo puedo hacer de la siguiente forma. Puedo dividir, fíjense bien, el saldo, este saldo de aquí, que es el saldo de la cuenta incobrable, lo puedo dividir entre el saldo total de clientes y lo multiplico por 100. Pues en porcentaje ya expresado. Entonces, esto me indica que según los años anteriores, tomando en cuenta los porcentajes de cada uno de los clientes, yo puedo calcular este dato. Por eso los datos históricos son importantes. Yo tomé, lo vuelvo a hacer, tomo el saldo, este saldo total que es la suma de estos valores. Tomo el 122.000 y lo divido entre el saldo de los clientes, que es este valor de 5.850.000. Eso me dice que según este comportamiento, el 2.09 era incobrable anteriormente. Entonces, para calcular mi estimación de este nuevo año, 2016, estimación para cuentas incobrables, simplemente hago lo siguiente, le aplico al saldo que tengo actualmente, que son 2.200.000, le aplico este 2.09. Entonces, al 2.200.000 le aplico este porcentaje. Y ahí me da el valor. Entonces, ese valor que me da, esos 45.000 cortos, es lo que se considera incobrable. De los 2.200.000 que me deben los clientes, 45.880.34 es incobrable. ¿Por qué? Porque lo determinamos conforme a los periodos anteriores. El asiento de ajuste es igual que este. Voy a copiar, solamente es cambiar los valores. El asiento de ajuste sería el mismo, no cambia, y sería por los 45.000 cortos que pueden ver ustedes ahí. Eso no va a cambiar. La forma de presentación en el balance general va a ser así. Vamos a tener, ¿cuánto es lo que me deben los clientes? Dice que según el ejercicio son 2.200.000. Y según la cuenta incobrable son 45.000. Entonces, ¿cuánto es el saldo real que me deben los clientes? Sin problema, este que se presenta aquí a la fecha.
Esta es la forma de cómo yo voy a encontrar la cuenta presente en el balance general. Entonces, hago primeramente el cálculo con este método hago primero el cálculo del porcentaje. Este cálculo es como que yo diga, a ver, el año pasado nos dieron el 3%. Este año, ¿cuánto puede ser? El 3.5, puede ser el 4%. O sea, es un porcentaje basado en lo histórico que te sirve para proyectar el periodo actual, ¿verdad? En esto se basa este método. Y hacemos el asiento de ajuste, que es igual, gastos de venta, estimación para cuentas incobrables, y cuando lo presentamos dentro del balance, vean que solo estoy presentando estas dos cuentas del balance, pero ustedes ya esto lo sabían cuando nosotros hacíamos el registro de las cuentas completas de un balance general. Ya saben que siempre a la cuenta por cobrar o a la cuenta de cliente le restamos la estimación para cuentas incobrables y eso nos va a dar el valor. Ese es el segundo método. El último método se llama cancelación directa. Este método de cancelación directa incluso ya lo tengo aquí hecho. Miren, el método de cancelación directa se utiliza cuando la empresa es un poco pequeña y sabe cuál es el cliente que no le va a pagar. Entonces, si te da ese caso, no tenés por qué hacer una estimación, porque la estimación es cuando no conoces realmente cuánto es quién no te va a pagar. Pero en este caso, como estamos hablando de que sé quién es el cliente que no me va a pagar, entonces ¿para qué le voy a hacer una estimación? Si yo ya sé que X cliente no me va a pagar, entonces de un solo hago el asiento de registro. ¿Cómo sería? Dice el ejemplo. Al 31 de diciembre de 2016, la empresa Joya S.A. recibió la noticia de que el cliente José Hernández y compañía se había declarado en bancarrota. En el mayor de cuentas por cobrar de la Joya S.A., el cliente José Hernández y compañía tiene un saldo de 15.000. O sea que este cliente me debía 15.000 córdobas y se declaró en bancarrota. No me va a pagar. Definitivamente los 15.000 córdobas los perdimos. Ya no hay que decir ni es estimado, porque el cliente no me va a pagar. Entonces, ¿cómo lo registraríamos? De esta forma. Gastos de venta por los 15.000 en el debe contra quito al cliente. ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Que aquí le llamábamos estimación, pero aquí no le vamos a llamar estimación, sino que de un solo vamos a darle de baja a este cliente en el haber. Ya el cliente no me debe nada. ¿Por qué? Porque se declaró en bancarrota y va a ser difícil que me pueda pagar. Este es el otro método que nosotros estamos utilizando. ¿Correcto? Entonces, voy a regresar al módulo para poderles presentar ahora el material. Aquí estaban los métodos, ¿verdad? De cuentas incobrables. Aquí están los que yo les estuve explicando ahora. El primer método, porcentaje de ventas. Segundo método, porcentaje de clientes. Tercer método, cancelación directa. Y aquí está el ejemplo que les estaba dando ahorita. Pero, bueno, ahí van más explicativos. Ahí van más cosas que van explicándose, ¿no? Se van explicando y se van explicando. Entonces, la tarea para esta semana sería que ustedes hagan la actividad de autoaprendizaje número 6. Por favor, hay que leerla y hay que ir haciéndola conforme te va pidiendo los datos. Ahí está, el ejercicio 1, ahí te pide qué es lo que vas a hacer. Vas a hacer un libro, si no me equivoco, es uno de los libros, registrar las operaciones en asiento, registrar los auxiliares y hacer la relación de cuentas por cobrar. Aquí es hacer libro auxiliar y libro general. Lo vamos a hacer en Excel, ¿verdad? El ejercicio número 2 es un ejercicio de calcular las cuentas incobrables haciendo uso del método porcentaje de ventas, muy similar al que yo acabo de explicar ahorita. Es el primer método, el ejercicio 2. Y el ejercicio 3 es para que apliquen, aquí les dice que apliquen los 3 métodos, pero solo me van a aplicar un método, me van a aplicar porcentaje de clientes, ¿correcto? Entonces, solamente van a aplicar porcentaje de clientes, lo que significa que lo único que van a ocupar es estas dos últimas columnas. Para el ejercicio número 3, solo van a ocupar estas dos columnas para hacerlo como el ejemplo, como el método 2 que yo les expliqué a ustedes. Solo por ese método y su debido registro contable. Entonces, esta es la clase práctica
que solo son 3 ejercicios para que ustedes los puedan trabajar durante la semana. Quiero explicar esta última parte para finalizar ya este tema de cuentas y documentos por cobrar, y con esto finalizaríamos toda la unidad. La unidad es bastante corta. Lo que sí voy a pedirle es que por favor lean ustedes a detalle el documento. Las dudas que tengan ustedes me las hacen saber, ¿verdad? Como siempre, y yo les voy a ir apoyando pues en el momento que pueda contestarles. Entonces, cuando nosotros hablamos de documentos por cobrar, es lo mismo, vendiste al crédito, pero la venta no se hizo solo con una factura, sino que probablemente el cliente te dice, necesito que me des un monto mayor, no de una venta pequeña, sino que necesito que me des más crédito. Entonces ya cuando se dé ese caso, algunas empresas adoptan hacerlo a través de un pagaré, formalmente con un abogado, porque ya es un monto más considerable, y te dice, vamos a generar un documento por cobrar, que es como un pagaré. Entonces, cuando se da este tipo, que aquí pueden ver más o menos un modelo de lo que puede llevar un pagaré, esto es un modelo pequeño, no estoy diciendo que así son los pagarés. Entonces, ya existe ya no se puede llamar clientes o cuentas por cobrar, sino que lo sustituimos por documentos por cobrar, porque no solo le entregué una factura al cliente, sino que le formalicé con un documento, con un pagaré, con algo ya más formal a través de un abogado, puede ser. Entonces, en lugar de llamarle cuentas por cobrar o cliente, le voy a llamar documentos por cobrar. ¿Y cuál es otra de las características que tienen los documentos por cobrar? Es que al cliente ya le voy a decir, pero me vas a pagar un interés. ¿Por qué? Porque te voy a financiar por un plazo mayor, te voy a financiar por un monto mayor, entonces ya necesito que me pagues intereses. Entonces, generalmente, cuando das crédito con solo una factura de crédito que se la das al cliente y el periodo es un plazo corto, no es tan alto el monto, no le cobras interés. Pero cuando ya le decís al cliente que él quiere un monto más alto, que quiere que le des más plazo, ¿qué va a hacer la empresa? A cobrarte un interés. Es algo normal, ¿no? Entonces, es en ese momento donde pueden surgir los documentos por cobrar. Entonces, miren, en el caso de los documentos por cobrar, yo les estoy mencionando a ustedes que se deben calcular intereses por esos documentos por cobrar. Entonces, para calcular los intereses, voy a compartirles donde tengo el ejercicio en Excel. Aquí pueden ver en pantalla ustedes las 3 fórmulas que podemos usar para calcular los intereses cuando hay un documento por cobrar. Todos hemos visto eso, te dicen, te voy a dar crédito, pero te voy a cobrar el 3%, te voy a cobrar el 2%, te voy a cobrar el 1%. Entonces, en ese caso, estas son las fórmulas que se utilizan para calcular esos intereses. Si los intereses son anuales, esta es la fórmula. Si el interés te dicen que es en meses, esta es la fórmula. Y si te dicen que es en días, es esta otra fórmula. Entonces, si se fijan, solo es que cambia, que aquí no lo divido entre nada porque es anual. Aquí lo divido entre 12 porque es mensual. Y aquí lo divido entre 360 porque es anual. ¿Por qué no uso 365? Porque en términos de comercio, en el término de comercio financiero, hay 2 periodos, el periodo comercial y el periodo exacto. El comercial es el que vos podés hacer el cálculo en base a 360 días, o sea que existe, no es algo inventado. Y en el caso del exacto es cuando usas 365 días en el caso del año. Entonces, podés usar o bien 360 o podés usar 365. Entonces me dicen en este ejemplo, dice que calcule el interés de 100.000 córdobas al 60% anual, de acuerdo con los siguientes plazos. A un año. Entonces, si es a un año, aplico esta fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Dice que el interés va a ser igual al principal, que serían los 100.000, por estoy aplicando esta fórmula, por la tasa de interés, que la tasa de interés dice que es el 60%. Dice P por I por T. T es el tiempo.
Entonces, ¿cuánto es el tiempo? Dice, un año por 1. Entonces, esto que ven aquí, voy a hacer un poco más grande para que lo puedan ver, es los datos del ejercicio. ¿Cómo calculo el interés? Dice, los 100.000 multiplicados por la tasa de interés multiplicados por el tiempo. Entonces, dice que si en 100.000 Córdoba, aplico la fórmula, esto por la tasa por 1, que es el tiempo, serían 60.000 de interés por los 100.000. ¿Ya? Porque es la tasa es al 60% anual, ¿verdad? Que me los están pidiendo. Entonces, de esa forma, hacemos nosotros el cálculo. Cuando es a 6 meses, entonces es prácticamente lo mismo, solamente que lo voy a dividir así, los 100.000 por la misma tasa por 6 entre 12. ¿Por qué divido 6 entre 12? Porque ¿Por qué 6 entre 12? Porque en este caso me dice que es para 6 meses. Entonces, si es en meses, me dice que es la misma fórmula, pero el tiempo lo divido entre 12. Como son 6 meses, lo divido entre 12. ¿Correcto? Me da 30.000 Córdoba. Y después me dice para 155 días, hago lo mismo. Llevo el mismo dato, pero como son 150 días, entonces aquí voy a decir 150 entre 360. Me da 25.000. Entonces, aquí podemos ver nosotros los cálculos, ¿verdad? De cuando son 6 meses y los cálculos de cuando son 150 días. Es decir, aplicamos la fórmula conforme a lo que yo les estoy orientando aquí a ustedes, ¿verdad? Entonces, aplicamos la fórmula y aquí están los 3 cálculos. Para un año me dice que son 60.000 Córdoba, para 6 meses me van a cobrar 30.000 Córdoba y para 150 días me van a cobrar 25.000 Córdoba. Lo que va a cambiar es esto de aquí. La tasa no cambia, pero esto sí va a cambiar, porque aquí solo es porque un año pongo un año, si fueran 2 pongo 2. Aquí como son 6 meses divido 6 entre 12, eso me dice la forma. Y aquí, como son 150 días, entonces solo divido 150 entre 360, ¿verdad? Entonces, esto es la forma de cómo calcular los intereses cuando tengo una venta al crédito, pero está respaldada por un pagaré. Y si es respaldada por un pagaré, no se llama clientes o cuentas por cobrar, sino que se llama documentos por cobrar. Entonces, aquí les voy a compartir el archivo posterior a esto. Sí hay problemas en la plataforma por el momento, pero en cuanto ya pueda cargar la información, ya les voy a pasar el archivo a ustedes, de todo lo que he estado explicando ahora en Excel. Entonces, continuando con el material, aquí estaban los cálculos, ¿verdad? Están en la página 95, ahí está cómo calcular los intereses y está bien explicado. Para finalizar, quiero dejarles de tarea que lean toda la segunda unidad, incluyendo cuando se hacen ventas con tarjetas de crédito. Aquí está explicado cómo se debe hacer, ¿verdad? Y el control interno de las cuentas por cobrar. También, por favor, les voy a pedir que lo lean para que podamos avanzar con el contenido. Entonces, desde toda la segunda unidad, por favor, denle lectura. Después de que lean la segunda unidad en términos de lectura, vuelvan a ver el video si consideran necesario. Y después de que vean el video, pónganse a hacer los ejercicios que yo les orienté para que ya estén un poco más, puedan comprenderlo mejor. Entonces, aquí quedaríamos, ¿verdad? Y el resto sería pues que ustedes traten de trabajarlo, si pueden, pónganse a leer ahora, ¿verdad? La teoría que ustedes tengan de lo que les he orientado, toda la segunda unidad, leanla completa, ¿verdad? No es mucho. Y después ven con calma el video que, si es posible, ya mañana lo voy a colgar en la plataforma para que ya puedan tenerlo acceso a ustedes. Y lo que quedaría entonces sería de tarea la actividad de autoaprendizaje número 6, que son 3 ejercicios. Ya les expliqué cómo es que los van a hacer, pero por favor, primero lean para que puedan comprender mejor la tarea que les estoy asignando, ¿verdad? Entonces, allí quedaríamos y si tienen preguntas, pues les escucho. Si no, pues buenas noches a todos.
Buenas noches. Profe, no, pero vamos a colgar la tarea. Sí, en la semana yo activo para que lo puedan subir ustedes. ¿Cuál tarea me dice? Esta que dejo ahorita. Sí, esta todavía tenemos tiempo, pero en la semana podemos hacerlo para que lo puedan subir. Traten de leer lo que les mandé a leer, por favor. Antes de hacer Bueno, los buenas ejercicios. noches. Buenas noches. Bueno, eso sería todas nuestras dudas, profe. No, ¿Cómo dice Rosángel? que bueno, yo igual tenía dudas, pero supongo que con la explicación y el documento me voy a guiar y voy a entenderle. Así es, correcto. Traten de leer primero, después ver el video nuevamente y ahí poco a poco van a ir evacuando cualquier duda. Y si definitivamente no comprenden, pues entonces me consultan en el momento que consideren. Oye, buenas noches, pues, Está bien, Rosángel. estaríamos acá. Buenas noches. Bueno, buenas noches.